Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Entre Amigos. Como siempre, todos los sábados a las 6 de la tarde vía aderezoradio.com. A nombre de Erika Vicente, Javier Zorrilla, el que les habla César Bejarano, les doy la bienvenida a su programa Entre Amigos. Programa bajo la dirección de Judith Purizaga, en la edición Eladio Watson y producido por el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización. Bienvenidos amigos, ¿qué tenemos hoy día en Caja de Pandora? El motín de Maranguita. Benefician a la pesca ilegal. Tormentas y huracanes. Amigos, ya volvemos. Entre Amigos. Amigos, empezamos. Caja de Pandora. El motín de Maranguita. Ha habido una reyerta aquí al interior del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de aquí de San Miguel, más conocido como Maranguita. La semana que pasó, un grupo de jóvenes se amotinaron en Maranguita. Un grupo de más o menos 15 o 20 personas parece que lideraron una revuelta en este centro de rehabilitación. Ellos reclaman que les revisan demasiado sus visitas, tienen problemas de depresión, además mala alimentación y sobre todo que no se les permite hacer una fiesta en el Día de la Juventud. Es lo que dicen los niños. Sí, los es jóvenes. lo que dicen los jóvenes según el gerente del Centro Juvenil del Poder Judicial. Ya. ¿No? Entonces habría que ver la versión de ellos mismos. Entonces nos ponemos a pensar y no es fácil llegar a la conclusión de que el Estado no se está haciendo bien cargo de estos adolescentes, estos jóvenes. Estos centros que deberían de ser de rehabilitación y muchas veces terminan educando más en la delincuencia que en la rehabilitación, con lo cual se aumenta la población delincuente, ¿no? Que es un círculo vicioso. Sí, aunque hay casos, hay programas que se han llevado a cabo dentro, me parece que han resultado bastante exitosos, ¿no? Pero parece que esto no es lo común, no es general, porque bueno, ya vemos que los jóvenes están reclamando que se les respete. Entonces, una de las propuestas podría ser que entre a actuar activamente la empresa privada a través de la CONFIED, Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Y que, por ejemplo, en coordinación con el INPE, coordine cuáles son las faltas cometidas por estos adolescentes y vean la factibilidad de que sean contratados inmediatamente y que tengan a través de estas mismas empresas capacitación y que probablemente pues el Estado les dé la deducción de impuesto a la renta, ¿no? Un beneficio mutuo para salvar a los jóvenes de la delincuencia. Y otra propuesta también es que haya una auditoría institucional, ¿no? De Maranga para ver exactamente qué es la verdad y qué no. Y aprovechar lo bueno, pero de todas maneras parece que inmediatamente es urgente abrir otro centro de rehabilitación con los últimos adelantos para reinsertar a los jóvenes a la sociedad, porque no se les da trabajo, el sistema obliga a que entren en la droga para obtener ingresos. Cuando caen, van a este centro de rehabilitación, ahí aprenden nuevas mañas, por decirlo así, y al salir siguen delinquiendo porque tampoco encuentran trabajo. Así no se va a resolver de ninguna manera el problema. Y creo que también es importante ver este tema integralmente, ¿no? Porque esto es parte de un sistema. Una mala educación, falta de trabajo, falta de leyes laborales que permitan vivir dignamente, etc. Entonces yo creo que es interesante que haya saltado este problema, aunque de mala forma, pero para hacernos ver que es un tema importante ocuparnos de nuestros jóvenes. Nueva ley podría beneficiar a la pesca ilegal. El PRODUCE ha presentado un proyecto de ley que estará en evaluación durante todo este mes, ¿no? Y que propiciaría que las multas por la pesca ilegal se reduzcan hasta un 95%. ¿Esto qué significaría para el fisco? Una pérdida aproximada de 300 millones en multas.
Ya, o sea que junto a las exoneraciones de tributos para las grandes empresas y las reducciones de impuestos, esto sería un adicional en que el fisco perdería ingresos, con lo cual se pierde posibilidades de educación, de salud y de superación de la pobreza. Lo que sostiene es que las multas hasta este momento son impagables, ¿no? Ya. Pero ¿Quién decide que son impagables? según los datos que tiene el Produce, pero se basa en que entran en 2 etapas de apelación y de ahí entra un juicio en el Poder Judicial. Pero ¿por qué entra en un juicio del Poder Judicial? Porque no está determinada bien la ley, ¿no?, de sanción a las grandes empresas que hacen justamente la pesca ilegal, ¿no?, y pasan al Poder Judicial con una debilidad eso lo hemos visto en jurídica. otros lados, ¿no? La ley, parece justa porque va a haber sanción y después los reglamentos traicionan a las leyes. O tiene vacíos. Y tiene vacíos y se crean las trampas para que los abogados puedan evitar el hecho de pagarle al Estado lo que se tiene que pagar, ¿no? El hecho es que es debilidad de fiscalización, entonces. Claro, ese es uno. Pero el otro lado es el tema ecológico. Van a poder depredar especies, ¿no? Se acordarán de las machas. Ya no existen las machas ya hoy en día, ¿no? Y están en riesgo los caballitos de mar, las caperozones de tortuga y los lobos marinos, entre otras especies marinas, ¿no? Claro, porque al depredar entonces ya no tienen con qué alimentarse esas especies, ¿no? Pero más allá de eso me parece un abuso completo, porque si no tengo sanción puedo depredar las especies como me da la gana, esa es la gran consecuencia. Pero además muchas de estas embarcaciones de las grandes empresas se meten en los límites de las embarcaciones artesanales. También. Entonces también eso es pesca ilegal, ¿no? Bueno, en el portal del Ojo Público han hecho una amplia investigación al respecto. Invitamos a nuestros amigos a que entren al link de Ojo Público y van a encontrar detalles mucho más amplios. Nuestra secuencia es corta, ¿no? Claro, pero sí. el punto principal de esto es que nosotros, la sociedad civil, podemos en este momento entrar al link y opinar y dar nuestras observaciones al respecto, como lo ha hecho la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA. Ha señalado que este proyecto del Produce es totalmente injustificado y dañino, no solamente ecológicamente, sino también en el tema tributario. Así, mano dura con las empresas que delinquen y que caen en la pesca ilegal y que no quieren saldar sus cuentas y sus deudas con el Estado. Tormentas y huracanes. Los saludo desde el Ayuntamiento de Miami, un edificio histórico que ha recibido parte del embate de este huracán Irma. A mis espaldas, algunos de los veleros que se destrozaron con la furia del viento y la lluvia. Como se habrán enterado, amigos, la zona de Centroamérica ha sido azotada no solamente por el terremoto en México, sino también por huracanes y tormentas de gran fuerza y potencia que han causado muertes y destrozos múltiples. Entonces hay una gran pregunta: ¿por qué se han vuelto tan fuertes estas tormentas y estos huracanes? Y si es que hay más o menos que antes. Y por supuesto la gran pregunta: ¿está vinculado con el calentamiento global o no está vinculado con el calentamiento global? El sitio www.bbc.com ha hecho una consulta a especialistas en el tema y ellos dicen que es bien difícil, establecer una causalidad específica, ¿no?, entre el calentamiento global, que es un enorme problema muy complejo, y los huracanes, que también son en otro enorme. Hay muchos factores que operan, entonces es muy difícil decir que una cosa... Claro, pero eso mismo podemos verlo acá, ¿no? Hemos tenido el niño que ningún experto, con toda su experiencia de años, ¿no?, analizando, investigando la corriente del niño y la corriente de la niña, podía presagiar tremendo daño que nos ocasionó. No se puede, porque el cambio climático es otra cosa. Bueno, entonces, ¿cuáles son las certezas? En el sentido de qué cosa tiene alta probabilidad que se le corresponde al cambio climático y que tiene que ver con los huracanes. Por ejemplo, las precipitaciones de lluvia son mucho más extremas, ¿sí?, si la atmósfera es más caliente.
y se ha calentado 7%, y eso sí tiene que ver con el calentamiento global, porque la atmósfera retiene más humedad. Al retener más humedad, las tormentas son mucho más potentes. Igual si se aumentan las temperaturas superficiales de los mares, las tormentas se vuelven más poderosas. Y así también las marejadas crónicas. ¿Por qué? Porque los vientos empujan, ¿no? Los vientos huracanados empujan el mar, pero si el nivel del mar crece por el calentamiento global que deshiela la Antártida, ¿no? Entonces va a ser mucho más potente, los tsunamis van a ser mucho más potentes y van a estar mucho más en riesgo las poblaciones y las ciudades de la costa. Y ese es el gran problema humano del asunto, la gente. ¿Cómo es posible que los que toman decisiones, como por ejemplo el presidente Trump en Estados Unidos, quieran negar que el calentamiento global sea un problema fundamental que afecta al futuro de la humanidad? Entonces, uno de los principales responsables, que es Estados Unidos, del calentamiento global, se ha retirado del Acuerdo de París, haciendo oídos sordos al clamor de la humanidad. Así es que, señor Trump, retire usted su decisión de no ser responsable del calentamiento global y comprometa su gobierno a resolver este asunto. Con esto terminamos Caja de Pandora. Regresamos, amigos. Estamos de vuelta en Entre Amigos, el segmento Punto de Quiebre, con nuestro titular a 25 años de la captura del siglo. Un trabajo paciente de muchos meses de investigación y de inteligencia que llegaron a darle el golpe definitivo sin disparar una sola bala. ¿Cuál es la captura del siglo? ¿A qué se refiere la captura del siglo? Bueno, el 12 de septiembre de 1992 se capturó a Abimael Guzmán, ¿no? El líder de la agrupación Sendero Luminoso. ¿Y saben quién fue quien delató? ¿No? ¿Quién es el delator? ¿Lo conoce? ¿No? El delator. El delator, la vida del delator es muy interesante. Es un señor Luis Arana que trabajaba en la contabilidad y la administración de la Academia de Preparación Universitaria César Vallejo, y le pasaba a Abimael Guzmán, para que viva en Lima, $20,000 al mes, nada menos. Pero este señor tenía una hija, tenía familia. Entonces el GEIM, que fue el grupo que verdaderamente capturó a Abimael Guzmán, y no el señor Fujimori como nos han hecho creer, y como han instalado esa creencia a través de la manipulación mediática, toda la gente cree que le agradece a... Claro, en realidad el GEIN fue creado en el gobierno de Alan García después de que él desmanteló a la Policía Nacional del Perú, ¿no? Porque antes existía la PIB, la Guardia Republicana y la Guardia Civil. Claro, pero hay que decirlo, ¿no? En realidad este trabajo fue hecho por un grupo de peruanos muy patriotas, digamos, ¿no? O sea, tampoco es me parece mérito de Alan García. Tampoco, no, es más, ¿cómo habrá sido dedicado el trabajo? Que hubo un año de seguimiento de este señor, lenta y pacientemente, hasta que fueron ellos encontrando las relaciones, sí, ¿no? Le vieron entregando el dinero a la Marisa Garrido-Leca y a otro señor también, y entonces lentamente, y además aprendieron actuación. Esa es la otra cosa, los del GEIM, ¿para qué? Para presentarse como enamorados. Uno aprendió a ser un loco de la calle, y eso así hacían el reglaje y la observación. Uh-huh. Pero ¿qué significó para el Perú la captura de Abimael Guzmán? A mí me parece que significó la caída de Sendero Luminoso, ¿no? El inicio del fin de una época, ¿no? De conflicto armado, porque se habla de conflicto armado desde el año 80 al 2000, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto es lo que costó? ¿Cuánto le costó al país todos los gastos por las torres que derrumbaban, etcétera? No. No, ¿Tienen ni una idea.
¿Ustedes saben que con todo eso se hubiera podido pagar la deuda externa del Perú? Claro, pero no solamente hay costo monetario, ¿no? Se calcula que más o menos hubieron 130.000 víctimas, pero la mitad de Sendero Luminoso y la mitad son víctimas del gobierno, ¿no? También hubo un terrorismo de Estado. Y eso es lo principal, ¿no? Que según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aunque ellos encuentran más o menos 69.000 víctimas, sin embargo, contando los desaparecidos, que hasta ahora no están, se llega a 130.000, ¿no? De acuerdo, pero aquí lo que hay que destacar es que los principales ciudadanos afectados no fueron ni del ejército ni de Sendero. Fueron gente inocente, gente de las comunidades, gente humilde, ¿no? Y ellos fueron objeto de asesinatos, objetos de desapariciones y objetos de torturas. Y mucho en eso podemos incluir a dirigentes comunales, dirigentes vecinales. Pero ¿no? además poblaciones enteras, ¿no? Alcaldes también. O sea, no solamente los dirigentes, habían poblaciones enteras que eran acusadas de ser terrorismo y eran aniquiladas. La Comisión ¿no? de la Verdad recogió 17.000 testimonios, actuó en toda la zona afectada a través de 5 oficinas regionales, ¿sí? Y el método que empleó era, por un lado, no puede haber reconciliación sin verdad, sin reconocimiento de los hechos. Si yo niego los hechos, después no. Si no los conozco, ¿no? O si no los conozco. Y hasta ahora siguen saliendo las fosas comunes, ¿no? Así es. Y tampoco puede haber reconciliación si no hay juicio a los presuntos responsables. El juicio y, digamos, la pena a los que se hallan culpables es parte de un concepto de reparación. O sea, yo me siento reparado cuando esa persona y la sociedad completa ve que hay un juicio justo y hay sanción. Bueno, yo creo que la gran lección y que creo que a veces no se reconoce es que por intermedio de la violencia no se consigue nada bueno. O sea, una revolución no debe ser violenta. Los cambios necesarios no son a través de la violencia. El otro elemento importante de la reconciliación es la reparación, ¿no? Si tú has cometido un error, tú corriges. Si no hay corrección del error, no puede haber reconciliación. Pero acá estamos hablando de asesinatos, ¿no? Asesinatos premeditados, calculados, que por ejemplo ha ejecutado también el Estado a través del Grupo Colina, ¿no? Grupo paramilitar. Y no solamente por intermedio del Grupo Colina, ¿no? Por intermedio del ejército, ¿no? No sé si han visto la película La Boca del Lobo, refleja gráficamente muy claramente esas épocas tan tremendas. De todas maneras, la reconciliación tiene que tener comprensión humana del fenómeno, ¿no? Porque es muy distinto que tú estés en tiempos de paz a que tú estés en tiempos de guerra. La situación del Perú es una situación de guerra. Y en las situaciones de guerra fácilmente se pueden cometer excesos por el principio de obediencia debida, básicamente en el ejército. Bueno, pero Sendero también actuaba como un ejército. Yo creo. Entonces el principio de obediencia debida es tú, sin duda ni murmuraciones, haces lo que yo te indico. Si no, ¿no? Lo que pasa es que en toda guerra, no hay guerra no violenta, pues. No hay guerra sin exceso. La guerra implica muertos, y luego de eso, no solamente ahora se puede decir olvidemos todo y ya, ¿no? Sino que hay que comprender, porque hay mucho resentimiento. Este momento histórico en el que estamos viviendo es un tiempo posguerra, en la que no se sabe toda la verdad, la gente no ha sido reparada, no se ha dicho claramente esto no va a volver a pasar. Todavía hay gente, el fujimorismo está en boga, sabiendo que el fujimorismo está en el poder, tiene poder actualmente, y no se ha hecho un deslinde, ¿no?, claro, sobre la violencia. Yo creo que este momento es para eso. Tendremos que en el Perú ponernos de acuerdo y hacer un deslinde de decir esto no más, pero no solamente la violencia que hizo Sendero Luminoso, también la dictadura que generó Fujimori y la corrupción que engendró y todo lo demás. Pero entonces la gran pregunta es ¿quién debe propiciar las puertas, el camino para lograr esa reconciliación que necesitamos como país? Porque hay una gran herida, es cierto, pero ¿quién? Yo creo que eso parte por un esclarecimiento general. Yo pienso que parte por las autoridades, por el gobierno, por la gente,
por las víctimas, inclusive por los victimarios, ¿no? ¿Quién? Cuando preguntas quién, el único que puede hacer adoptar una política pública que afecte a toda la nación es el Estado peruano, a través de un gobierno que tenga voluntad política para llevar las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hasta el final. Yo tengo acá la evaluación que hace el mismo Salomón Lerner, y él dice que falta una voluntad política, que se fue terminando desde el gobierno de Toledo hacia adelante. Solamente fue muy bien plasmada en la época de Paniagua, porque se requieren transformaciones democráticas de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Además de dos cosas causales: reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, y una gran reforma educativa, porque el sistema educativo es autoritario. ¿Y cuál es la principal situación, tanto de Sendero como de Fujimori? El autoritarismo. ¿Y qué cosa es eso? Jerarquía, autoritarismo y falta de sentido crítico y transformador de un pensamiento individual y libre de las personas. A eso tiene que dirigirse la educación, para no quedar sometidos a las jerarquías autoritarias de derecha o de izquierda. Amigos, empezamos Tiempos de Cambio, hoy con el tema la reconciliación personal y social. Javier, cuéntanos el tema de la reconciliación. ¿En qué consiste realmente? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque si tú no te reconcilias contigo y con la persona que tú crees que te ha ofendido o la que te ofendió realmente, entonces vas a vivir en un estado de resentimiento y de venganza. Yo te pregunto a ti, cuando has tenido algún enemigo fuerte que te hizo una injusticia, ¿no?, que te dañó severamente, ¿no?, ¿tú qué cosas has querido hacer? Vengarme, guardo el rencor ahí, acumulo o me concentro en desearle lo peor, por ejemplo. Probablemente si tuviera emociones ya mucho más truculentas, pues conspiraría, ¿no?, con otros para dañarlo, ¿no? Por supuesto, y la cosa cuando es muy, ¿cómo se dice?, visceral, impulsiva, violenta, la gente agarra armas. Le vuelas, ¿cómo se llaman?, los cuchillos a un hermano. Claro, se ha visto, ¿no? Se ha visto, exacto. Se ha visto, ¿no? O los esposos, también, por ejemplo, que se dañan los unos a los otros de manera severa, ¿no? Y en el país también, porque no solamente es una cuestión de relaciones personales, a nivel del país ha habido mucho abuso y mucho resentimiento en nuestro país. Probablemente, justamente hablando de ese tema, ¿no?, ¿Cómo reconciliarnos en un país con una gran desigualdad social, con un sentimiento de injusticia por parte probablemente del Estado, del Congreso, ¿no?, de las empresas, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Yo creo que por un lado hay una resistencia a reconciliarte porque se cree que reconciliar es perdonar. Y si tú perdonas al otro, ya es como si el otro no hubiera hecho nada y no hubiera ninguna justicia, por decirlo así, ¿no? Pero detrás de la justicia se esconde la venganza. Entonces tú no vas a estar tranquilo hasta que el otro no sufra lo mismo que tú. Si a ti te han quitado un hijo, tú quieres quitarle el hijo a la otra persona. Pero en este plan de venganzas y resentimientos, lo único que crece es la violencia continuamente. Entonces no puede superarse la violencia sin la reconciliación. Ok, pero vamos a suponer, trabajo en una empresa, 20 años, me despiden injustificadamente porque se le dio la gana al dueño, ¿qué ocurre? Y entonces me quedo con ese sentimiento de vengarme. Probablemente entro en una etapa de reconciliación, pero entiendo que eso no significa que yo no apele o denuncie ante la justicia para que se cumpla la ley, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mira, si realmente se quiere reconciliación, tienen que cumplirse varios requisitos, por decirlo así. A ver, ¿cuáles son? Una es reconocer lo ocurrido. Okay. Yo tengo que reconocer que hay un hecho que me ha resentido, que me ha dañado, o también que yo he dañado a otro. Porque la reconciliación no solamente es con lo que me han hecho a mí, es también con lo que yo he hecho a otro. Y eso no se toma muy en cuenta, ¿no? Y la otra cosa es
tener la firme decisión de superar el resentimiento. Por una razón muy simple, no es moral. Es que no puede ser feliz resentido. No puede ser feliz resentido. El valor humano de la reconciliación es que te conduce a un estado de felicidad, de tranquilidad, donde te puedes llevar bien, vuelves a tener confianza en ti mismo, en los demás, en el futuro. No se puede vivir bajo el resentimiento porque es violencia pura. El amigo más cercano del resentimiento es la violencia en forma de venganza. La otra cosa es que yo tengo que saber bien específicamente cuáles han sido mis errores y los errores del otro también, porque muchas veces las peleas vienen por errores mutuos. No solamente yo he errado, también el otro puede haber errado, ¿sí? Y además, reparar doblemente los daños producidos, ¿no? Si yo he producido daños, los reparo. Si no hay reparación, no hay reconciliación completa, ¿ok? Y por supuesto, no volver ¿cómo se dice?, a caer en el mismo círculo vicioso, ¿sí? Entonces no volver a pasar por el mismo camino del resentimiento, la violencia, la venganza, porque hay gente que vive toda su vida en ese círculo vicioso. Repitiendo las mismas historias, a eso te refieres. Repitiendo las mismas historias. Y termino con esta breve reflexión de Silo. Escuchen, oído la música. Reconciliar no es olvidar ni perdonar. Es reconocer todo lo ocurrido y es proponerse salir del círculo del resentimiento. Es pasear la mirada, reconociendo los errores en uno y en los otros. Reconciliar en uno mismo es proponerse no pasar por el mismo camino dos veces, sino disponerse a reparar doblemente los daños producidos. Ok, amigos, con esto terminamos nuestro programa Entre Amigos. Les agradecemos por habernos acompañado todos los sábados a las 6 de la tarde en este horario estelar que nos da aderezoradio.com. Y a nombre de Erika y Javier, César, nos vemos la próxima semana. Entre Amigos. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, though I won't shed one tear, just as long as your people come and stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon
y'all. And the moon is the only light we'll see. I won't be afraid. I won't be afraid. Not as long as you, yeah, stand by me. Hey, yeah. Thank you, thank you.